Hola chicos, acá estamos nuevamente para otra clase. Hoy vamos a ver las emociones y su definición biológica. La semana pasada vimos las emociones y su definición filosófica, ¿ya? Hoy nos toca la biológica. Vamos a ver específicamente dos teorías. Una que es la teoría James Lange y otra que es la teoría de Darwin. Así es que comencemos. Lo primero, la definición biológica dice la emoción es accesible a través de las modificaciones, se interesa por los cambios conductuales y fisiológicos. Estos son las reacciones, ¿ya? Acá en el fondo lo que nos está diciendo es que la definición biológica tiene que ver con cómo nuestro organismo reacciona frente a una emoción o frente a un estímulo, ¿ya? La teoría propuesta por James Lange. Vamos a hablar de esta teoría. Dice, la teoría fue propuesta por William James y Carl Lange, ¿ya? La teoría establece que como respuesta a las experiencias y estímulos, el sistema nervioso autónomo crea respuestas fisiológicas, tales como tensión muscular, lagrimeo, aceleración cardiorrespiratorio, etc., a partir del cual se crean las emociones. Acá en el fondo, en palabras técnicas, la corteza cerebral interpreta estímulos sensoriales, ¿ya? Estos estímulos provocan la emoción, produciendo cambios en los órganos viscerales y en los músculos esqueléticos por medio del sistema nervioso. Esta teoría marcó un precedente dentro de lo que son las teorías, ¿no es cierto?, referente a las emociones y sobre todo al concepto biológico, porque es al revés de lo que nosotros pensamos normalmente o de lo que nosotros creemos normalmente. Si ustedes se fijan, nosotros siempre tenemos la idea que primero hay un estímulo. Está el estímulo, ¿no es cierto? Luego viene la emoción y finalmente, ¿no es cierto?, viene la respuesta. Eso es lo que nosotros pensamos normalmente. Por ejemplo, el estímulo podría ser una serpiente o un ratón. Luego viene la emoción, que podría ser el miedo. Y luego viene la reacción, que podría ser correr, por decir algo. ¿Ya? Eso es como nosotros más o menos entendemos cómo funcionaría una emoción. Sin embargo, la teoría de la emoción de James Lange es diferente. Si ustedes se fijan, tenemos el suceso, en este caso acá dice un asaltante, ¿no es cierto? Podría ser la serpiente. Luego tenemos la respuesta instrumental, que es correr, ¿se dan cuenta que es al revés? Y luego tenemos la interpretación de la respuesta corporal, ¿no es cierto?, que se da con la emoción del miedo. Esta teoría es al revés, es al revés. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos por naturaleza entendido que es el estímulo, la emoción y la respuesta, como dice acá. En cambio, esta teoría es estímulo, respuesta y luego emoción. Entonces, hay una serpiente, corro y como estoy corriendo, producto de que estoy corriendo, reconozco que la emoción que yo tengo es miedo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Acá dice, la emoción ocurre cuando el sujeto interpreta sus respuestas corporales. Debo tener miedo porque estoy corriendo. O sea, veo la serpiente, comienzo, chiquillos, a correr y mi cerebro dice, estoy corriendo, seguramente tengo miedo. Además, mi corazón late deprisa. Tengo miedo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso es una definición biológica, porque le da mayor importancia al cuerpo. Si le diera mayor importancia, ¿no es cierto?, al cerebro, sería psicológica. Esta teoría afirma que los estímulos causan cambios fisiológicos en el cuerpo y estos cambios dan lugar a las emociones.
Proposición dice de la teoría según James y según Lange. Y esto es lo mismo que les decía recién. No lloro porque tengo pena. Lean bien esto, mire, traten de entenderlo. No lloro porque tengo pena, sino que tengo pena porque lloro. O sea, yo no lloro porque sé, ¿no es cierto?, que tengo pena. Algo me dio pena, vino un estímulo, me dio pena y lloré. Sino que vino un estímulo, lloré y producto de ese llanto me doy cuenta que tengo pena. Se lo voy a explicar. Acá tanto James como Lange proponen un modelo que es la reacción fisiológica, dijimos, ante el estímulo, que es el que provoca la emoción. Él lo da a conocer con el dibujito siempre, o da el ejemplo, esta teoría da el ejemplo del oso, que lo vamos a explicar. Es el ejemplo clásico del oso. El sentido común nos dice que nosotros al ver un oso, esto nos provoca miedo. Lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, de la serpiente, la reacción y el... Cuando nosotros vemos un oso, si de repente vamos caminando y aparece un oso frente a nosotros, ese oso, nuestro sentido común nos dice que nos va a causar miedo, el cual ese miedo nos va a impulsar a correr. James, en cambio, dice que la respuesta adecuada ante un oso es correr, lo cual impulsa a sentir miedo. Acá, por ejemplo, sería el estímulo, sería el oso. Luego vendría la respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica, que sería, por ejemplo, sudor, correr, gritar. Y luego viene el acontecimiento interno. Acontecimiento interno. Y el acontecimiento interno sería la emoción. Y ahí tendríamos, como tenemos esto, como sufrimos esto, sudor, correr, gritar, podríamos reconocer que la emoción es el miedo. Ahí está, ¿ves? Percepción de un evento, ver un oso. Expresión corporal, mis pelos se erizan, mis músculos se tensan, corro. Experiencia subjetiva, siento miedo. ¿Se dan cuenta que es muy diferente la teoría a lo común que nosotros creemos? Nosotros vemos el oso, corremos y luego sentimos temor. Conforme nos percatamos, dice James y Lange, nos percatamos de nuestras reacciones corporales. O sea, las reacciones corporales en el fondo son las que me dicen qué emoción es la que yo estoy sintiendo. En este caso, un estímulo externo como ver un oso es percibido por las zonas sensoriales de la corteza cerebral y a través de la corteza motora se controlan las respuestas como huir, ¿ya? A través de la corteza motora. Las sensaciones ahora, chicos, las sensaciones producidas por las respuestas regresan a la corteza cerebral donde se perciben. La percepción de las sensaciones físicas asociadas a las respuestas emocionales es lo que caracteriza a la emoción. Entonces, en resumidas cuentas, si me dicen teoría de James Lange, yo voy a decir estímulo, acción fisiológica o respuesta fisiológica y emoción. Ese es el orden. Si quieren, apréndanselo así. Oso, corro, miedo. ¿Ya? Lo normal sería oso, miedo, corro. Sin embargo, ¿no es cierto? La teoría de James Lange nos dice, esto no, es así. ¿Por qué? Porque es el cuerpo el que reacciona primero y luego mi corteza cerebral lee lo que mi cuerpo está percibiendo. ¿Ya? Vamos ahora a Darwin. Vamos a Darwin.
Dice, los principales actos de expresión que manifiestan el hombre y otros animales inferiores son innatos o heredados, es decir, el individuo no los ha adquirido. Esto ya para ustedes no puede ser algo tan nuevo, porque la semana pasada trabajamos un poquito, o antepasada, no sé, cuando hablamos de las emociones, trabajamos un poquitito con Darwin y con las expresiones. Acá vamos a decir lo siguiente. Lo primero es que lo que le impresionó a Darwin fue el hecho de que las expresiones corporales del ser humano, cuando se producen las emociones, sobre todo las faciales, son las mismas en todo el mundo, con independencia de los orígenes étnicos o culturales. ¿Ya? Eso es lo primero que Darwin se fijó. O sea, las expresiones faciales de todas las personas son idénticas, más allá del lugar donde estén, donde se críen, donde hayan nacido, donde viven. Indicó que estas mismas expresiones, Darwin indicó que estas mismas expresiones están presentes en personas que han nacido ciegas. Por ende, carecen de la posibilidad de haber aprendido los movimientos musculares viéndolos en los demás. Ya, o sea, está cero posibilidad. Y que también están presentes en los niños, que tampoco, ¿no es cierto?, han tenido mucho tiempo para aprender a imitarlas. Entonces, eso le hace probar a Darwin que estas expresiones faciales son innatas. Eso es lo que Darwin practica. Son innatas al ser humano. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Por ejemplo, acá tenemos algunas expresiones. Felicidad, ¿no es cierto? Fíjense en la cara, en el rostro, miren los ojos, miren la boca, miedo, sorpresa, miren los ojos. Fíjense que la forma de los ojos no es igual en ninguna fotografía, en ninguna. Fíjense en la boca, cómo va cambiando, ¿no es cierto?, de forma, de expresión. Darwin, por ejemplo, planteaba y decía, la nariz y su zona de implantación están relacionadas con el olfato. Cuando se experimenta rabia o asco, se contrae la nariz, la arrugamos un poquitito. ¿Ya? Los labios cerrados expresan que la emoción está contenida y cuando se deja salir la emoción, se separan. Para expresar rabia, la boca se abre. Para expresar rabia, la boca se abre y se enseñan los dientes. Fíjense en eso. En el sufrimiento, por lo general, está entrecerrada y en la sorpresa se abre un poquitito. ¿Ya? Acá es más relativo, pero la mirada es impresionante. En general, los ojos miran hacia abajo en los estados depresivos. ¿Ya? La mayoría de las veces, yo les decía en un video anterior, cuando nosotros estamos tristes, se nota, nos miran y se nos nota en nuestra postura corporal. Acá Darwin habla más bien de los gestos faciales, pero nuestra postura corporal se nota, nuestros hombros están decaídos, están hacia adelante. Se hacen barricadas horizontales con los ojos. ¿Qué es una barricada horizontal? Es mirar hacia el frente y solamente mover los ojos hacia los lados, para un lado, para el otro lado. Esa es una barricada. En el fondo es correr la mirada de izquierda a derecha sin mover la cara, sin mover su rostro. ¿Cuándo se hacen estas barricadas horizontales? Cuando estamos en actitud defensiva. ¿Ya? Y se dirigen atentos a lo que produce alegría o interés. Cuando algo a mí me está produciendo alegría, cuando hay algo que me está llamando mucho la atención, mi mirada va a estar fija en lo que me están diciendo. Cada uno de estos gestos, chiquillos, faciales, es lo que Darwin se refiere cuando dice los gestos faciales son innatos. Cualquier persona que quiera manifestar que hay un mal olor va a arrugar su nariz. Cualquier persona que se sorprenda por algo, ¿no es cierto?, que le den una sorpresa, va a abrir los ojos. Va a abrir los ojos, seguramente va a levantar las cejas. Cualquier persona que quiera expresar felicidad va a levantar las comisuras de los labios,
se le van a hacer pequeñas patitas de gallo acá. ¿Se dan cuenta? Cualquier persona que manifieste tristeza va a tener una mirada, ¿no es cierto?, hacia abajo. Una mirada, ¿no es cierto?, como sin saber bien qué está mirando. Cualquier persona que manifieste enfado, rabia, nos va a denotar mediante, ¿no es cierto?, el ceño fruncido acá, ¿no es cierto?, las cejas juntas, arrugadas, ¿ya? El desprecio, la boca, fíjense en la boca, ¿cómo la tiene? Y un poquito para el lado. Eso es lo que dice Darwin, a eso se refiere, las expresiones faciales. Entonces, chicos, estamos ok. Hemos visto hoy dos definiciones biológicas. Una correspondiente a la definición James Lange, ¿no es cierto? Y la segunda correspondiente a Darwin. En la primera tenemos, ¿no es cierto?, estímulo, cuerpo y emoción. En la segunda tenemos rasgos faciales innatos. Ya, chicos, estamos ok, espero les haya gustado, espero hayan comprendido todo. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó, le das like, suscríbete a mi canal Alma Filo Profe. Nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao, chao.